llegado el momento de tratar pues algunos temas de interés con nuestro invitado de este día, como anuncié anteriormente. Él es Juan Tomás García Díaz, él es abogado y coautor de la ley 186-07 que modifica la Ley General de Electricidad 125-01. Asimismo también es coordinador del sector eléctrico para, siendo verdad, vicesecretario de Asuntos Energéticos de la Fuerza del Pueblo, y le damos la bienvenida. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que nos da para llegar al pueblo dominicano a edificarlo con algunos temas relacionados con la política actual y el sector energético. Gracias por estar aquí. Doctor, uno mira hacia atrás, la generación nuestra, que fue una generación que cuando se iba la luz encendíamos una vela, una humeadora, una lámpara de tubo. El presidente dijo que no miraran hacia atrás, quizás para no ver muchas cosas que hicieron otros gobernantes. Sí. Yo vivo constantemente mirando atrás para poder entender el presente y proyectar el futuro, ¿no? Es necesario en el análisis de la disrupción, ¿no? Ahora bien, entonces uno dice, vivimos tiempos con apagones, y hasta que se hizo cultural en el país ser uno de los países del mundo que cuando llega la luz aplaude, como que nos están haciendo un favor. Sí. Pero yo pensé que a esta altura de juego, en la República Dominicana, con tanto desarrollo que se ha vendido, los dominicanos ya no íbamos a padecer del problema de la falta de servicio eléctrico, agua servida en casa. Y vemos gente hoy que la fábrica de vela y los generadores siguen vendiéndose en cantidades porque tenemos deficiencia. ¿Qué es lo que está pasando, a su entender, doctor, con que la República Dominicana, ningún gobierno ha resuelto el problema de la energía eléctrica? Mira, la realidad es que nosotros capitalizamos el sector eléctrico, que te recuerdo era integrado verticalmente, y se generaba, se transmitía, se distribuía y se comercializaba por una sola empresa, la otrora CDE. Luego nace la CDE Triple, que regulaba algunos contratos, tenía las funciones de tener algunos contratos, muchas veces fue la que manejaba el sector por distorsiones, por amiguismo, por favores de los presidentes de entorno. Hasta una vez se llegó a hacer una ley que era momentánea para darle autoridad a una figura de política y que manejara el sector eléctrico. Pero fuimos avanzando, paso a paso, como aquel que construye una escalera, se fue avanzando. Cuando este gobierno recibe el sector eléctrico, lo recibe con una pérdida de un 28%. Te recuerdo que se capitaliza porque habían pérdidas en el sector ascendente a 40-42%. Decía Balaguer que era imposible sostener un subsidio del sector eléctrico de 250, 350 millones de pesos. Le compro la diferencia y digo, bueno, vamos a hacer que sea de dólares, suponer que sea de dólares. ¿Eso era verdad o era mentira? Eran las dos cosas. ¿Por qué eran las dos cosas? Porque era verdad que el subsidio se daba, pero tampoco el gobierno pagaba la energía eléctrica. Hoy tenemos que el año pasado el subsidio al sector eléctrico fue de 1.850 millones de dólares, equivalente a más del 37% del déficit fiscal. Y esto es lo que ha mantenido este sector en penumbra. Paradójicamente es el sector que debe dar luz, pero lo ha mantenido en penumbra. Y esto ha sido por falta de planes, proyectos, improvisaciones. Decía el actual ministro de Energía y Minas, conjuntamente con el ministro administrativo de la presidencia, cuando estaban en la oposición, que no se podía firmar el pacto eléctrico de la manera en que se había estado acordando, que había que agregarles 10 puntos, si no ellos no lo firmaban. Entre esos 10 puntos estaba la disminución del gasto corriente, la disminución de las pérdidas, la disminución del personal que manejan las sedes. Las tres cosas aumentaron. Y que eso era una condición para entonces luego aumentar la tarifa eléctrica. Y
pasando lo contrario en esas 3 áreas, aumentan la tarifa eléctrica. Y entonces nos venden una energía sin calidad, sin cantidad, sin continuidad requerida como todo el mundo. Entonces nos obliga ¿a qué? A tener un costo de energía caro, porque el costo de la energía es el costo de la energía servida por la sede más el costo de la energía no servida. En un estudio de una agencia... Pero no entendí eso. ¿La energía no servida también se paga? No, el costo de la energía. Si tú analizas tu costo, es el costo de lo que tú compras más el costo de lo que tú produces. Tú tienes ahí una planta eléctrica que te genera a través de combustible, instalaciones, costos financieros de esa instalación, mantenimiento. Entonces ese costo tú lo tienes que llevar al costo de tu energía. Por eso un estudio de una agencia internacional norteamericana hace un análisis del costo de la energía y era una parábola. Y tú decías, ¿cómo que que no tiene inversores, que no tiene nada, que lo que tiene es vela, le es muy alto? Porque con relación a lo que pagaba el costo de la vela era muy alto. Y con relación a lo que pagaba por tener una calidad de energía no servida tan alta, planta eléctrica y demás, pues le salía muy caro. En definitiva, los dominicanos hemos estado padeciendo de un servicio energético muy deficiente y que de cara al futuro nosotros tenemos que enfrentarlo. Y tenemos una canasta de combustible que se ha estado inclinando mucho hacia un solo combustible. Y eso que no han entrado las plantas de Manzanillo, que todavía aumentarían esa dependencia, algo que nosotros lo vemos como muy peligroso, el tener tanto en un solo combustible. Fíjate ahora la guerra que está en Ucrania, lo que ha pasado con el gas natural, se ha elevado muchísimo su costo, ha vuelto a bajar, pero esa volatilidad y la dependencia de un solo combustible para producir nuestra energía no es sana. Y obviamente de cara al futuro nosotros, como Fuerza del Pueblo, tenemos un plan para eliminar las pérdidas técnicas y para eliminar las pérdidas no técnicas. Todo esto es tecnología pura y dura. Hemos estudiado la problemática y le hemos buscado una solución desde la oposición antes de llegar. Cuando lleguemos, de seguro que en el 24 tendremos esa oportunidad, no vamos a llegar a comenzar a proponer, vamos a comenzar a ejecutar. Ok. Bueno, doctor, un punto también que aquí se había tratado era el pacto eléctrico. Se supone que el pacto eléctrico venía a eficientizar lo que es el sector eléctrico en el país. Mas, sin embargo, hemos visto como que eso se quedó tal vez en firmas, porque los apagones está azotando a la población dominicana y la tarifa eléctrica por las nubes. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, lo del pacto eléctrico, donde también ustedes como Fuerza del Pueblo tuvieron su posición. ¿Y qué ha pasado? O sea, esto era una forma de eficientizar, insisto, pero hemos visto todo lo contrario. Mira, la realidad es que el pacto eléctrico en algunos puntos lo que hizo fue coincidir con soluciones. Pero esas soluciones todas están en una interdependencia o interrelación con lo que es el manejo de la sede. Fíjate que tenemos generación, tenemos transmisión, tenemos distribución y tenemos comercialización, pero la distribución y la comercialización están en manos de una empresa sumamente ineficiente, en donde no se ha sabido manejar el negocio eléctrico. Te recuerdo que las empresas eléctricas son privadas, de capital estatal, y que fueron creadas para ofrecer un servicio, pero también para obtener beneficios. En el día de hoy, las pérdidas de ese sector, del sector entero, reflejado por una mala gestión de la sede, ronda alrededor de los 39%. Es como que tú tengas un negocio de vender plátano. De cada 100 plátanos que tú vendes, alguien se queda con 39 plátanos en el camino. No importa el precio que tú lo vendas, no vas a poder nunca recuperar. Si tu problema en el carro es que tú tienes un pinche en el tanque, no es tú cambiar de suplidor de combustible. Es que cada vez que tú le echas, tú vas a perder el 39%. Y esto es insostenible.
al final tenemos una energía cara que pagamos, pero una energía que se encarece mucho más cuando el Estado Dominicano tiene que invertir 1.850 millones al año para poder quedar break-even igual en el asunto eléctrico. O sea, no ganas, no pierdes. Para que eso no suceda, el Estado tiene que poner 1.850 millones de dólares. Entonces, en definitiva, el pacto eléctrico no puede ser aplicado cuando no hay a dónde aplicarse. Lo primero, cuando tú llegas a un paciente a una clínica, tú tienes que estabilizarlo. Y entonces comienza después el tratamiento para resolverle todos los problemas, pero tiene que estabilizarlo. Este paciente está agonizando y este gobierno no sabe cómo estabilizarlo. Bueno, doctor, por más de 20 años he visto cómo en el Congreso se aprueban muchos préstamos para mejorar lo que es el tendido eléctrico. Y vemos en nuestros barrios y en las principales avenidas cómo vemos toda esta madeja de alambre y todo eso, y no se ha resuelto nunca. ¿Qué ha pasado con eso? Mire, yo entiendo que gran parte de esos préstamos que se han tomado para el sector eléctrico no han llegado al sector eléctrico. Se han quedado en el lo han destinado para otra cosa. Y se ha desviado en la esquina antes de llegar o 2 esquinas antes. Porque la realidad es que, si bien es cierto que hoy hay un mayor abastecimiento de energía eléctrica, no es porque el gobierno es más eficiente, es porque el gobierno es menos eficiente. Y paso a explicarlo, parece una paradoja. Sí, sí. La CDE manejaba 37 contratos de energía. Hay un afán de manejar el sector eléctrico de manera unánime, y lo que decía el actual ministro de Energía en la oposición de que la CDE no iba a ser eliminada, pues inmediatamente él llega, se enfrasca en eso para tener el control del sector eléctrico. Les recuerdo que tenía el control de los consejos de las EDE, tenía el control de Punta Catalina, lo tenía todo. Tuvieron que irle quitando uno y otro porque no fue eficiente. Al final de todo esto, seguimos con que todo el dinero que se ha tomado prestado y el dinero que el gobierno ha invertido, como tú bien lo dices, no ha servido para resolver la problemática del sector eléctrico. El sector eléctrico sigue teniendo déficit técnico y déficit no técnico. Pero obviamente, si tú vendes combustible, tú tienes que tener una máquina que cuando tú tomas la manguera y la pones en el carro, esa máquina te dice qué cantidad de combustible tú le estás echando al carro. Cuando tú tienes un negocio eléctrico, tú tienes que tener un aparato que se llama contador, medidor de electricidad. Este gobierno no ha comprado ni un solo medidor. ¿Cómo tú puedes esa cantidad de energía que ha sido aumentada porque se elimina una empresa y la pones, ya la pasas a las EDE, y las EDE tienen la obligación de despachar esa energía? Ojo, teníamos barrios 24 horas y barrios que no eran 24 horas. A mí no me aumentó la cantidad de energía suplida, y estoy seguro que quizás a ustedes no. A quien le aumentó fue al que no pagaba y no era barrio 24 horas. ¿Y qué se ha hecho? Como no se mide esa energía, lo que ha hecho es aumentar las pérdidas. Es un gobierno que obviamente no sabía a lo que iba, y lo más lejos que tenía era que tenía que comprar medidores para poder medir la energía que le estaba vendiendo a los dominicanos. Es lo mismo que ha pasado con Punta Catalina, que la han satanizado tanto, una empresa, una planta muy eficiente, una planta que realmente, si se manejara con los criterios que debería de ser manejada, fuera una planta que tuviera menos averías que la que ha tenido. Inclusive ha tenido paro porque a alguien se le olvidó comprar el combustible con la que ella trabajaba. Por eso hablo que esto es un gobierno de improvisaciones. Llegamos, ¿qué vamos a hacer ahora? No estábamos claros que teníamos lo que teníamos que hacer. No, así no se actúa. El político que está aspirando a llegar al poder debe tener, sobre todo, antes de llegar,
qué debe de hacer, analizar los problemas del país para cuando llegue simplemente dar paso firme y ir a solucionar los problemas que existen. Por esa razón, los préstamos que se han tomado a la sede quizás no han llegado porque quizás no se sabe en qué debe de invertir. Mucha pérdida también de energía eléctrica con unas redes así obsoletas. Sí, y no en mal estado. En muy mal estado. En mal estado. Eso es correcto. Y las subestaciones, bueno, han estado como la música, los conjuntos en diciembre, han estado de moda porque yo nunca había visto, y tú hablabas ahorita de que te ha pasado el tiempo entero con el mismo problema, pero yo nunca había visto tantas subestaciones dañadas. Aquí se han quemado, se han explotado, han salido de... ¿Por qué? Porque todo eso se le da mantenimiento. Si tú no das mantenimiento, tú no puedes pretender que esos equipos sigan trabajando. Pero se han olvidado porque no tenían había un plan. El plan de cómo tratar los asuntos eléctricos, todas las redes eléctricas y demás. Pues mira, el gobierno se llena la boca de decir que está subsidiando demasiado en el tema de los combustibles. Y uno dice, pero mira cuánto ha descendido el precio. Incluso el transporte, todo a nivel internacional, ha bajado tanto. Y entonces no acabamos de ver, señores, la formulita de Ito Bisonó. ¿Quiénes se están beneficiando de ese subsidio? Mira, si tú te pones a ver, esto es un gobierno que ha tratado siempre de manejar dinero. Ha manejado tanto dinero que ha manejado más del 50% de lo que todos los demás gobiernos habían tomado prestado, que eran 44.000 millones, más o menos, y ahora este gobierno tiene más de 28.000 millones en préstamos. Pero no se sacía, sigue todavía con esa sed de dinero. Y a pesar de que tenemos casi 60 semanas con un precio de petróleo por debajo de lo que el presidente había prometido en aquella decisión que 85, tomó, que exacto, de entre 85 y 115, pues él iba a mantener el precio. Ha bajado de 85, tenemos casi 60 semanas, y la realidad es que creo que bajó 2 pesos. Que yo me sentí mal cuando yo eché combustible este sábado, porque iba al interior, el domingo que iba al interior, yo decía, qué burla, me bajó 2 pesos cuando debió de bajar alrededor de 30, 40 pesos. Así es. Era lo que esperaba la población. Exacto. Y no, realmente yo entiendo que debería de haber una transparencia en la explicación hacia el pueblo de cómo se calcula el precio. Y una de las fórmulas fuera, como Ídola decía, hoy, el viernes, cuando la vayan a fijar, es por esta razón. Pero claro, no se atreve porque no daría nunca. Entiendo que el gobierno se está financiando también de los bolsillos de todos nosotros cuando echamos combustible y por esa razón no ha bajado lo que debe de bajar el combustible. Ok, para ir finalizando ya, el tema Punta Catalina. Hubo un tema, el gobierno no supo manejar eso, llegó un momento que no estaba funcionando, de norte por otro lado, que fue por una culebrita, que había el apagón allá en la parte del Cibao. Háblanos un poquito con relación a Punta Catalina. Mira, Punta Catalina cambió la cosa, Fue como una culebrita, antes era por una chichigua. Cambió. No, bueno, él lo dijo por esto. Esto fue lo que provocó el apagón en la región del Cibao. Julio Sauri, ¿usted se acuerda? Pero con un poco más moderno, porque le puso algo vivo, que fue lo que lo provocó. Julio Sauri era como algo muerto, era una chichigua. Sí. Mira, la realidad es que Punta Catalina es una planta que es el principal activo del Estado. Es una planta eléctrica que está supliendo energía suficiente para cubrir el crecimiento que debió de tener el país hasta el momento que se le entregó el gobierno el poder a este gobierno. Todos los años nuestro país crece, no es estático. Crecemos en población, pero también crecemos en producción y crecemos en demanda energética. Ese crecimiento energético debe de ser proyectado y debe de ser suplido con nueva generación.
Ok, entonces Punta Catalina, ¿usted cree que soluciona o no? Sí, claro que sí. Pues el gobierno te sabe que... Lo que pasa es que Punta Catalina primero se satanizó, se dijo que costó una cantidad de dinero y que todavía estamos esperando que si costó o que si no costó. Luego se trató de hacer un fideicomiso y se colocó en un precio que todavía no era, pero que era. Y al final se privatiza y se crea una compañía que todavía yo desconozco cuál es el precio que se colocó para poder formar una compañía, porque si todos nosotros aquí sabemos vamos a hacer una compañía, tenemos que hacer un aporte, y ese aporte se llama ¿cómo? Capital. Y dentro de ese aporte de capital, bueno, pues estaba ¿qué? Punta Catalina, lo que costó Punta Catalina, pero no lo sabemos. Ahora Punta Catalina es eficiente, Punta Catalina lo que le falta es que la manejen de manera adecuada, que la gestionen de manera adecuada. Es el principal activo del Estado. Y otra cosa, Punta Catalina debería dejar casi 300 millones de dólares al año, pero la esencia de Punta Catalina no fue dejar beneficios. Fue bajar la energía eléctrica. Si ustedes se acuerdan, fue con el pretexto de que el gobierno manejara una cantidad de energía tan suficiente que obligara a los demás también a ceder, pero no ha pasado. Bueno. Ustedes en la Fuerza del Pueblo, en materia energética, que están las energías renovables, no sé cuántas cosas, que han habido muchas teorías, que también hay que desmitificar algo. ¿Cuál sería el plan de ustedes para que si ustedes llegan al gobierno, es decir, por fin se resolvió el problema de la energía servida en casa y que sea pagada con un precio justo? Mira, como Fuerza del Pueblo, nuestro secretario y nuestro presidente nos han instruido de que debemos de preparar cuáles serían ya las acciones a tomar cuando en el 24 ya estemos en el poder. Y cada área se ha puesto a trabajar en para resolver la problemática en las diferentes vertientes que tiene el sector eléctrico. Y nosotros tenemos en el área de pérdidas identificadas dos áreas: las áreas de las pérdidas técnicas y las áreas de las pérdidas no técnicas. Dentro de las pérdidas técnicas tenemos ya innovación tecnológica hecha por nuestro equipo. Nosotros tenemos dos sistemas que ayudarían a mitigar las pérdidas técnicas, pero es un estudio y hecho por nosotros, por el equipo de nosotros. Y las pérdidas no técnicas, que son los robos y la falta de medición, pues con aplicación de tecnología de última generación se podría también resolver. Y no sería tan difícil. En el mundo esa ha sido la vía, y paso a explicarte. La energía no se consume como la gente piensa. Tenemos una energía de alta tensión que se utiliza para transportar la energía desde generación hasta los centros de distribución, que son las subestaciones de media tensión. Desde ahí parten como el comercio. Viene una patana, trae o un camión grande y trae la mercancía a un mercado. Y de ese mercado salen las guaguitas y la depositan en los supermercados, en los colmados, para que la gente la consuma de manera directa. Bueno, pues igual, aquella energía llega de alta tensión, llega a las subestaciones, y las subestaciones la transforman, la bajan de voltaje y la entregan a redes de distribución, que son las que la llevan a la casa, y luego los transformadores particulares la bajan por debajo de 1000 voltios y ahí la consumimos todo. Nosotros entonces tenemos ya tecnología identificada que, por ejemplo, un medidor madre retira de un transformador, y este medidor madre le entrega a los medidores hijos, totaliza con los hijos. Cuando no le cuadra, comienza a investigar quién es que se la está robando y la identifica. Y a través de esa identificación, bueno, pues podemos eliminar el robo. Y lo podemos hacer
inclusive puede ser que dentro de un área como, ¿cómo te digo? Naco, Piantini, esté sucediendo. Y el tipo diga, bueno, perdí el trabajo, no tengo cómo resolverlo. Entonces, a esa persona, de manera puntual, por su problema, se le daría el subsidio. Pero evitaríamos que volviera a reincidir, porque nosotros tumbaríamos el madre y los 100 hijos quedarían sin energía eléctrica. Y antes de abrir el madre, nosotros le diríamos, Juan se le está robando y por eso ustedes hay que buscarle una solución a Juan, y el gobierno obviamente participaría en esa solución. De hecho, el gobierno tiene una tarjeta en donde tiene una gaveta de bonoluz. Otra de las cosas que nosotros definitivamente tendríamos que hacer es eliminar el subsidio. El pueblo dirá, bueno, pero me va a subir la energía eléctrica. No, tú vas a tener que pagar lo que realmente cuesta la energía eléctrica. Ahora, ese subsidio que tú estás cubriendo, que yo estoy cubriendo, que ella y tú estás cubriendo, porque consumes más de 700 kilos, tú estás pagando lo que los demás dejan de pagar. Entonces, tú no estás llamado a subsidiar a nadie. Y si es verdad que a él le va a subir, pero quizás a ti te baje, sincerizar el costo de la energía sería una de las cosas que nosotros definitivamente tendríamos que llegar a hacer. Y luego de eso, identificar quiénes son merecedores del subsidio. No es un trabajo tan grande. Porque hoy por hoy tú lo tienes en las facturaciones, cuáles son los que están recibiendo el subsidio. Lo que vamos a depurarlo. Por ejemplo, yo le decía a ustedes ahorita que yo soy una persona que vivo solo y yo consumo menos de 700 kilos. Yo recibo un subsidio, pero yo no debería de estar recibiendo un subsidio. Y como yo hay muchas personas. Entonces, eso hay que eliminarlo. ¿Para qué? Para que EDES como EDESTE, EDENORTE, que aún cobrando el 100% de la energía, no son rentables, quedarían en rojo, para que queden en azul. Y sería la vía en donde tú podrías hablar de nuevo con un sector que pudiera estar interesado en retomar el manejo de las EDES, cuando las EDES estén en azul. Si las EDES no llegan a estar en azul, siempre van a ser un problema y van a ser la oveja negra que el Estado debe estar subsidiando. Y el Estado no está hecho para subsidiar de manera general. El Estado está hecho para ir en auxilio de los necesitados de manera puntual. Y esto hay que desmontarlo. Si esto no se desmonta con seriedad, nosotros no vamos a salir de la problemática que tenemos durante tantos años en el sector eléctrico. Lo que te dice a ti que a través de esto no solamente hemos estado estudiando la parte de pérdida, sino hemos estado estudiando la parte de nueva generación y a partir de qué combustible, porque la canasta hay que repartirla. Nosotros no podemos ser dependientes de un solo. Las energías renovables no pueden estar como están. Si tú ves un flujo de cómo genera las energías renovables, tú la ves muy inestable, llena de picos y muy pocos valles. Entonces tú tienes que, bueno, ahora hay que ponerle las baterías para que tú estabilices esa energía. Ya no es solamente instalar nuevos parques solar, eólico, porque la energía renovable se divide en dos, en gestionable y no gestionable. Las no gestionables son las que han crecido. Y obviamente esto es un beneficio, pero también es un problema. Porque si yo genero con sol, pero te estoy vendiendo energía a ustedes, y el sol le pasa una nube, yo no le puedo decir a ustedes, le apagué la energía, le apagué la casa porque pasó una nube. Yo tengo que tener un contrato, y eso no se ve, con una empresa en donde le tengo que pagar por potencia encendida y que tenga que despacharme para cuando esa nube pase no se sienta. Y entonces todo eso hay que irlo limpiando para que nosotros podamos tener una energía acorde con precios buenos, pero también en cantidad y calidad que el pueblo dominicano para su crecimiento la necesita.
Ok, doctor, la parte política. Hemos visto que la encuesta CISA, porque hay una guerra de encuestas en este momento, pero la encuesta CISA pone a Abinader con un 38.2%, el doctor Leonel Fernández con un 36.3% y Abel Martínez con un 19%. Sin embargo, hay unas declaraciones de Guido Gómez Mazara que dice, supuestamente, ¿verdad? Está circulando en las redes sociales, que reveló que él tiene 3 encuestas en sus manos, lo estoy leyendo, la misma que maneja el Palacio, y que el expresidente Leonel Fernández le lleva 3 puntos de ventaja al presidente Luis Abinader y no pasan de un 40%. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, la realidad es que nosotros, a lo interno del partido, al igual que el PRM, hacemos encuestas. Pero no hacemos encuestas para enseñarle a ustedes o a otros en dónde estamos. Hacemos encuestas para saber cuál es nuestro posicionamiento y dónde tenemos que trabajar y dónde tenemos que reforzar. Y la realidad es que los números de Guido y los números de Asisa los manejamos. Hay un empate técnico, 3.1, 2 puntos otro, pero hay un empate técnico con el agravante de que queda un año de un mal gobierno. Y eso... Justamente un año, sí. De un mal gobierno. Y eso definitivamente dará la oportunidad al presidente Fernández de obtener la victoria en primera vuelta de cara al 24. El pueblo está cansado de improvisación. Ahorita hablábamos de combustible. El combustible marca los precios de prácticamente todos los artículos del país, porque es el motor que mueve hacia dónde van esos productos. Tú lo llevas a un sitio, a otro, pero lo mueves con combustible. Sí. Y una de las cosas que este gobierno puede hacer de manera legal es colocar el precio del combustible donde debe de estar ahora. Es algo también que le tengo que hacer una acotación que ahorita se me pasó. El presidente de la República tiene la potestad para violar una ley y beneficiar a los gobernados. Pero el presidente de la República le tiene vedado por ley y por constitución, el que violar una ley para perjudicar a todos nosotros. Y el presidente de la República está violando una ley para perjudicarnos a todos nosotros. Pero además perjudica la economía. Y el pueblo entiende que aparte de Ucrania y que aparte de lo que fue el COVID, existe un alto componente nacional de ineficiencia que se transmite en los precios de los productos de la canasta básica. Y estos precios son los que están marcando y latigando la ya mareada, marchitada economía en los hogares, obligando, aunque ustedes no lo crean, que nosotros paseamos y hacemos la política y caminamos por diferentes sectores del país, diferentes ciudades, municipios, investigamos lo que está pasando. Muchas personas que comían 3 veces comen 2. Otras que comían 2 comen 1. Pero las que comían 1 muchas veces están pendientes de la dádiva del vecino, porque no tiene cómo todos los días llevar a sus mesas los alimentos que requiere su familia. Y esto definitivamente el pueblo lo ha valorado y añora y mira hacia atrás. Aunque el presidente diga no que no mire hacia atrás, no mire hacia atrás. Ve cuando el pueblo se mira, ve elevado, ve puentes, ve autovías, ve obras de infraestructura, ve hospitales, pero también ve un bienestar en cuanto a la empleomanía y en cuanto a la alimentación, al poder llegar y con el sudor de su frente llevarle la comida a su familia. En ese sentido, el pueblo ha visto de nuevo a Leonel y lo está aclamando. Una de las cosas que fue la que detonó que el partido estuviera en pánico, el PRM, fue esa marcha del 1 de mayo, que realmente fue algo que yo hacía tiempo no lo veía. Fueron más de 6 kilómetros de caminata. Yo tengo una pierna rota y no pude, y me la pasaba en el carro yendo desde un punto a otro. Y yo decía, pero ya llegaron, pero están saliendo todavía.
supuestamente de que pagaron, de que unos 500 pesos también para que algunas personas se sumaran. Si Eso circuló en las redes sociales. Si tú te fijas, las personas que estaban hablando de que se le pagó, tú no veías a nadie atrás. Y en esa marcha, tú no podías hablar sin tener el mar de gente atrás. Entonces, tuviste a 3 personas hablando de ese tema. Sí, pues a eso le pagaron para que hablaran. A eso le pagaron, pero le pagaron para que hablaran. Quizá le pagaron poco, sí, pero le pagaron. Sí, sí. Bueno, gracias de verdad, doctor, por haber estado con nosotros. Si desea especificar algo más antes de despedir Bueno, la primero darle las gracias a ustedes y antes de despedirme de los televidentes, decirles que sí, que existe una luz en el camino, que existe la esperanza, que existe la persona que tiene la capacidad de reorientarnos por el camino del éxito, del desarrollo, y que esa persona cuenta con el personal humano también para poder ofrecer a todos y cada uno de nosotros desarrollo y bienestar. Esa persona se llama Leonel. En el 24 no dudes en votar por él. Muchas gracias. Pasen buenos días. Bueno, doctor Juan Tomás García Díaz, abogado, coautor de la ley 186-07 y también vicesecretario de Asuntos Energéticos de la Fuerza del Pueblo. Le damos las gracias. Esta es su casa y lo esperamos nuevamente por aquí. Ojalá, cuando ustedes quieran, estamos a las órdenes. Gracias.